Pues Baruch Hashem, comenzamos con nuestro estudio de Torah de esta semana. Tenemos nuevamente doble porción, doble parashá, y pues nuestra parashá es la 29 y la 30. La 29 Ahareit Mot y la 30 Kedoshim. Ahareit Mot, después de la muerte, y Kedoshim, consagrados o santos. Estos shiur los encontramos en Vayikra o Levíticos 16:1, 18:30, la primera porción, y la segunda 19:1 al capítulo 20-27. Nuestra Haftará, en este caso se lee la Haftará de Kedoshim, que es Ezequiel, a partir del capítulo 20, verso 2 hasta el verso 20. Y en el Brit Hadashah, primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 3 al 16, y primera de Corintios, del capítulo 6, 9 al 20. En este shur encontramos a Ahareit Mot, la preparación para el día de Yom Kippur, el sorteo de los dos machos cabríos, el uso del saumerio en el día del perdón, la designación del macho para Asael, el cambio de vestimentas de Aarón, el mandamiento eterno de Yom Kippur, el servicio fuera del tabernáculo para hacer sacrificios de animales, la prohibición de comer sangre, el cubrir la sangre derramada sobre la tierra, las relaciones prohibidas. Y en Kedoshim encontramos las leyes de consagración a los Kohanim, las leyes humanitarias, resaltando el amor al prójimo, las mezclas prohibidas y las relaciones abominables, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torah. Esta doble porción de maná es fundamental. Ahareit Mot y Kedoshim, ya que ambas forman el corazón levítico de la Torah. En el nivel sol, estas parashot no solo dictan leyes de pureza o conducta, sino que describen la arquitectura de la unificación del alma con la luz infinita. Y más adelante veremos a la luz de la Torah, porque este shur forma el corazón de la Torah. Nuestro estudio lo hemos subtitulado Consagra tu corazón. El estudio comienza diciendo, en la porción de Ahareit Mot: habló Hashem a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, al acercarse ante Hashem, cuando murieron. Dijo Hashem a Moshe: habla a Aarón, tu hermano, no ha de ingresar en todo momento al santuario, hacia dentro del velo, frente a la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque en una nube apareceré sobre la cubierta del arca. Ahareit Mot significa después de la muerte, refiriéndose a los hijos de Aarón. A la luz de la Torah, esto representa el peligro de correr hacia la Shekinah, hacia la luz, hacia la presencia divina, sin tener un recipiente apto para poder recibir esa luz. La Torah nos menciona que no debía ingresar en todo momento al santuario, conocido en hebreo como el Kodesh HaKadoshim, el lugar santísimo, ya que representa el nivel de Binah o el retorno, ¿sí?, a la fuente, porque se relaciona con la Teshuvah y el Olam Haba, al mundo por venir. Solo el sumo sacerdote era la persona que podía entrar en este lugar, y era en Yom Kippur, ya que tenía que entrar con pleno conocimiento de causa de lo que representaba para el alma alcanzar la iluminación total de la presencia divina que ahí se iba a revelar. Aprendiendo que en un nivel de la nefesh, del alma, para poder alcanzar y recibir esa luz divina, primeramente debería estar limpio, sin impurezas en mente, en cuerpo, pensamiento, corazón y alma, ya que todo lo incorrecto debe de ser sacrificado. De lo contrario, la luz divina fulminará toda impureza y con ello el que la porta. Levítico 16:2, a la luz de la Torah, nos dice que la nube, en hebreo Anán, no es un fenómeno meteorológico, sino un velo necesario para la supervivencia del alma ante la intensidad de la luz infinita. Y eso es grandioso. Ahora, los maestros jasídicos explican que la esencia de Elohim es tan poderosa que ninguna criatura puede percibirla y permanecer en existencia física. Es por eso que la nube actúa como un filtro para que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, pudiera comunicarse con lo divino. La luz debía ser disminuida. La nube representa el misterio de la privacidad divina u ocultamiento, ya que solo a través de la humildad la nube sirve como un filtro que oscurece el yo del ser humano, y de esta forma puede el hombre acercarse a la presencia divina. Un ejemplo es la luz solar. Cuando es un día soleado sin nubes, los rayos del sol son más intensos e imposible mirar directamente el sol.
Pero cuando existe un día con nubes, los rayos del sol no son tan fuertes y en ocasiones las nubes sirven como filtro para poder observar directamente al sol. El texto dice, porque en una nube apareceré. Los sabios enseñan que esto también se refiere a la nube producida por el Ketoret, el incienso, que el Cohen Gadol ofrecía, ya que el humo del incienso sube hacia la presencia de Hashem, representando el esfuerzo humano cuando el hombre crea una nube de entrega en la oración, en la tefilá y la transformación de sus deseos egoístas. La presencia divina, la Shejina, decide aparecer sobre el arca en ese momento. De esta forma, la nube del incienso protegía al Cohen de mirar directamente la Shejina, lo cual le habría causado la muerte por éxtasis espiritual, como le ocurrió a los hijos de Aarón. Algunos maestros mencionan que la nube simboliza el nivel de Keter, de corona, lo más alto, que es la parte, como les comentaba, más alto del árbol de la vida, que está oculta al entendimiento. Y al aparecer en una nube nos enseña que Elohim se revela precisamente donde el intelecto humano aún no ha llegado, donde no hay comprensión. La nube es la fe pura, ¿sí? La emuná para entrar en el lugar más sagrado, para nuestra propia alma, el Kodesh HaKodashim. Debemos ir más allá de lo que podemos ver o entender lógicamente, ya que en la vida diaria esto significa que cuando pasamos por momentos de oscuridad o nubes, que podría ser confusión o duda, es precisamente ahí donde reside el potencial para la mayor revelación del Eterno. La nube oculta a Hashem para alejarnos, no, sino que permite estar más cerca de su presencia. En el Pasuk 4 nos cita, una túnica de lino sacra vestirá, y calzas de lino vestirá su carne, con una faja de lino se ciñirá, y con un turbante de lino cubrirá su cabeza. Vestimentas sacras son, y sumergirá en agua su carne, y las vestirá. Este pasuk describe las vestimentas de lino blanco que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, debía vestir para entrar al lugar santísimo. A la luz de la Torah, este pasaje no habla solo de ropas físicas, sino de la estructura del cuerpo, de la luz de la persona y el estado de pureza total. A diferencia de sus vestimentas habituales, que incluía hilos de oro y piedras preciosas, en este momento de máxima conexión, el sacerdote viste exclusivamente de blanco. El oro representa el juicio y la riqueza material. El lino blanco representa Gesed, misericordia y pureza, y la simplitud absoluta. Para entrar en la dimensión más alta, hay que despojarse de los adornos, de las vanidades de este mundo y del yo. Se enseña que el blanco es el color de los ángeles. El vestir lino, el hombre trasciende su naturaleza biológica y se convierte en un vehículo puro para la Shejina. En hebreo, lino se dice bad, que comparte raíz con la palabra levad, que se traduce como aislamiento. Esto simboliza que el alma está sola ante el Creador, en unidad absoluta. El pasuk menciona 4 prendas específicas. En un nivel sod, estas corresponden a los 4 niveles inferiores del alma que deben ser rectificados. Túnica de lino, ketonet, en hebreo, rectifica el nivel de ashya, de la acción. Limpia las manchas de las acciones físicas incorrectas. Los pantalones de lino o calzas de lino, que en hebreo se traduce como mignaseis, bad, que son calzoncillos de lino, era un calzoncillo largo desde la cintura hasta cubrir el muslo. Al decir sobre su carne significa que estaba pegada a la piel, es decir, que cubría completamente la desnudez, lo que simboliza el control sobre los instintos más bajos y la impureza sexual. El cinturón de lino, abnet. El cinturón separa el corazón donde se encuentran los deseos superiores de las entrañas, que son los deseos inferiores, representando el equilibrio emocional. El turbante, que en hebreo es misnefet, cubría la cabeza, rectificando el nivel de Jodmá, de la sabiduría, representando la humildad intelectual. Saber que hay un nivel por encima de nuestra lógica. Recordemos que siempre
alguien va a ser mejor que nosotros. Hay alguien mejor que uno, pero nunca va a haber alguien mejor y mayor que Hashem. El verso termina diciendo, estas son vestiduras sagradas. Lavará su cuerpo con agua y las vestirá. A la luz de la Torah, el agua es la energía del retorno. Sumergirse en la migvé es como volver al vientre materno, hablando espiritualmente, para nacer de nuevo, como una nueva persona. Aprendemos que en una transformación no se puede usar la ropa sucia, que representa la conciencia de los pensamientos del ayer, para la revelación de hoy. El agua disuelve la identidad anterior para que el alma pueda revestirse de santidad el día de hoy. Esto nos enseña que para alcanzar la paz interior y la conexión con lo divino, debemos buscar la simplicidad. A veces nuestras ropas de oro, esos logros, esos títulos y el orgullo son los obstáculos que nos impiden entrar en nuestro propio santuario interior. Cuando estudiamos todas las estructuras, nos damos cuenta que en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, este concepto se presenta como la culminación de la transformación espiritual, utilizando la metáfora o el comparativo de las vestimentas para describir el cambio de la naturaleza del ser humano. Efesios 4, 22 al 24, este es quizá el pasaje más paralelo al concepto del cambiar las vestiduras del Cohen. El apóstol Pablo instruye a despojarse del viejo hombre en lo espiritual, o sea, que es el pasado, que muchas de las veces está corrompiendo nuestro presente. Efesios 4, 22, 24 nos dice, con respecto a su antigua manera de vivir, cuando eran goyín, despójense de ese viejo hombre que está vaciado por los deseos engañosos y renuévense en el ruaja de mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Hashem, Elohim en justicia y santidad de verdad. Nos habla de ser renovados en el espíritu de vuestra mente y vestirnos del nuevo hombre en santidad y verdad. Vemos que las vestiduras es la conciencia, el viejo hombre es el ego y los malos patrones de conducta, y el nuevo hombre es la neshama iluminada, el alma en compañía de la presencia divina. Pero el rabino Shaulo también en 2 de Colosenses 3, 9 al 10 nos refuerza la idea de que las vestimentas es una identidad. No se mientan unos a otros, porque ustedes se han despojado de las viejas personalidades con sus prácticas y se han vestido de la nueva, que se ha renovado mediante el conocimiento, conforme a la imagen de aquel que los creó. Así como en Kedoshim se nos ordena ser santos porque el Eterno es santo, aquí el revestimiento tiene el objetivo de imitar la imagen divina. En Zacarías 3, del 3 al 5, existe un antecedente profético y fundamental en la teología del Brit Hadashah sobre este tema. El sumo sacerdote, Yehoshua, aparece con vestiduras viles, sucias. El ángel ordena, quitad esas vestiduras viles, y le dice, mira, he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Este pasaje se conecta directamente con la visión del libro de Revelaciones o Apocalipsis 19:8, donde a la esposa, que es la comunidad de creyentes, se le conoce si se le concede vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Nuestro santo maestro de justicia, Yeshua HaMashiach, habla constantemente de las vestiduras blancas en sus visiones. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aconseja comprar vestiduras blancas para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Esto se relaciona directamente a las prendas de lino blanco del día de la expiación que analizamos en nuestro shur. La desnudez es la falta de méritos espirituales o la exposición de la naturaleza animal sin rectificar aún, que podrían ser esos defectos no gratos ante los ojos de Hashem. Podría dar una lista de muchos de ellos, pero ¿saben? Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros defectos, que no nos han permitido poder ponernos esas vestiduras de santidad. Debemos quitarnos esas ropas viejas y que nuestras acciones sean justas ante los demás, porque una verdadera transformación no es un cambio externo de ponerte kipá o colgarte los tzitzit, o de vestido largo y mispataj,
mis patajes, lo que se colocan las mujeres en la cabeza, sino un cambio de Neshama que se manifiesta con el reflejo de nuestra conducta, esa vestimenta con la que nos presentamos realmente ante todos. El capítulo 18 de Levíticos se presenta ante nosotros como un espejo de la complejidad humana, a menudo evitando o tratando en voz baja por ser considerado un tabú, ya que es algo que está prohibido decir, hacer o tocar por normas sociales, religiosas o culturales, que al hacer dichos actos o acciones causan el rechazo, vergüenza o un escándalo dentro de la familia, de la sociedad o de la misma comunidad. En este estudio vemos el tema de las relaciones prohibidas, que nos cita el capítulo 18, el cual detalla con crudeza los límites de la intimidad y las relaciones que se consideran prohibidas. Sin embargo, ignorar esta página no borra la realidad. Hoy muchos de estas prohibiciones se practican en la sombra, ¿sí?, del oculto, o a veces a la vista de todos, desafiando nuestras nociones de ética y familia. En este análisis no buscamos simplemente enumerar prohibiciones, sino comprender el propósito de estas prohibiciones. ¿Qué nos dice esta regla sobre la protección de los vulnerables, el orden de la sociedad y la dignidad personal? Al traer estos temas a la luz, nos permitimos transitar del silencio a la comprensión, enfrentando con honestidad aquello que preferimos no mirar. La Torá nos cita que las prácticas de la tierra de Egipto en la que moraron no se deben realizar, y las prácticas de la tierra de Canaán, a donde el Eterno los lleva, no deben realizarse, ni las costumbres de esos lugares seguir. Este tema nos habla de las leyes que originan las relaciones sexuales, y de ahí es donde surge la clave de la santidad de un temeroso de Hashem. El nombre que se le da a esta relación ilícita en hebreo es herba y se traduce como desnudez, pero se emplea específicamente en las partes privadas, tanto del hombre como de la mujer, mostrándonos que se trata de algo sexualmente prohibido o inmoral. La Torá nos dice que no se debe de descubrir la desnudez de todo tu familiar de primer grado. Primer grado estamos hablando padres, hermanos, madres, ¿sí?, hijos. De segundo grado estamos hablando primos, tíos, abuelos. Y de tercer grado estamos hablando cuñada, suegro, suegra. Entonces, ese es el nivel que nos está pidiendo, que nos tiene que descubrir la desnudez de ese familiar. Esta frase, descubrir la desnudez, es un eufemismo, siendo una expresión suave o decorosa que se usa para sustituir a otra que se considera grosera o demasiado directa, pero se refiere específicamente al acto sexual, siendo el momento en el que se pierde la privacidad del cuerpo frente a la otra persona. Aprendemos que descubrir la desnudez de un pariente no solo es un acto sexual, sino una ofensa a la dignidad y el honor de la familia. Por ejemplo, descubrir la desnudez de la esposa de un padre se considera una deshonra directa hacia el padre, como lo que sucedió en el pasaje donde se narra que el hijo de Jacob se acostó con la concubina de su padre, Génesis 35:22. Este evento involucra a Rubén, el hijo primogénito, y a Bila, quien era la concubina de Jacob, y madre de sus hermanos Dan y Neftalí. Por este acto Rubén perdió su derecho a primogenitura. Jacob le retiró los privilegios de hijo mayor antes de morir, y describe a Rubén como inestable, como el agua, y menciona específicamente que subió al lecho de su padre, profanándolo. Este es un ejemplo histórico de lo que más tarde se prohibiría formalmente, como lo vemos en Levíticos 18:8, donde se ordena no descubrir la desnudez de la mujer de tu padre. Además que en la cultura de esa época, este acto no solo era una falta moral, sino un intento de reclamo al liderazgo de la familia antes de tiempo, como lo haría Absalón, que se acostó con las concubinas de su padre, David Amelech, el rey David, acto que fue sugerido por el consejero Ahitofel y se le realizó de manera pública para enviar un mensaje político definitivo. Esto lo vemos en 2 Samuel 16, verso 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel.
Al igual que el caso de Rubén, este acto violaba directamente la prohibición de Levíticos 18:8, que prohíbe descubrir la desnudez de la mujer del padre. Sin embargo, en el caso de Absalón se hizo con la intención de humillar públicamente a su padre David y con conocimiento de causa, ya que para entonces se encontraba con la prohibición de la Torá. En el pensamiento hebreo antiguo, la desnudez de un pariente cercano pertenecía por linaje, no por deseo. Por lo tanto, descubrir se interpreta como un robo o una invasión a la estructura sagrada del hogar, como lo que hizo Amón, hijo de David, al violar a su hermana Tamar. Este trágico evento es uno de los relatos más oscuros en la historia de la familia de David Amelech, el cual desencadenó una serie de tragedias violentas en el reino. Segunda de Samuel 13:14, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Amón fingió estar enfermo y pidió que su media hermana Tamar, hija de David y Maca, le prepararan comida para poder estar a solas con ella. Ella intentaba detenerlo diciendo, no hermano, no hagas eso, no lo hagas por la fuerza, porque no se debe hacer así en Israel. Esto nos demostraba que ella tenía conocimiento, ¿sí?, de la ley y el deshonor que esto implicaba. El texto relata que inmediatamente después de violarla, Amón sintió por ella un odio, un rechazo más grande que el amor que sentía antes de tenerla, y la echó de su casa con desprecio, acto que violaba directamente la prohibición de Levíticos 18:9, que prohíbe las relaciones sexuales entre hermanos o medios hermanos. Este relato se presenta en la Torá no como un ejemplo a seguir, sino como una advertencia sobre la corrupción moral y las terribles consecuencias de la falta de disciplina y control de los impulsos humanos. La corrupción moral en estos días ya no solo ocurre en espacios físicos, sino que se ha multiplicado a través de las pantallas. Así como Absalón puso una tienda en la terraza para que todos lo vieran, hoy las redes sociales son esa tienda en la terraza. Lo que anteriormente era privado, ¿sí?, era herba, el descubrir la desnudez, ahora se usa como moneda de cambio para obtener links o validación. La inmoralidad sexual se normaliza al estar a un solo clic de distancia, eliminando los filtros de respeto que protegían la integridad familiar, incrementando la pérdida de pudor. Esto genera un impulso destructivo. Las redes sociales fomentan ver al otro como un objeto de consumo y no como un alguien con dignidad. El acceso ilimitado a pornografía o contenidos explícitos entrena al cerebro para no detener los impulsos más bajos del ser humano, lo que después se traslada a la vida real, rompiendo el shalom bayit, la paz en el hogar y los límites éticos. La inmoralidad sexual para este tiempo en el cual vivimos ocurre mediante el envío de imágenes sin consentimiento o la exposición de la vida privada en plataformas públicas, sin importar el lugar en donde te encuentres. Antes el hogar era un lugar seguro. Hoy esa corrupción moral ha entrado a él a través de los dispositivos electrónicos, afectando desde el más pequeño, el joven, el adulto y hasta el más anciano de la familia. Es por eso que en el pensamiento rabínico la inmoralidad sexual no es solo una falta individual, sino una fuerza que puede destruir el tejido de la sociedad y alejar la presencia divina, la Shejinah, de todo aquel que practique este tipo de prohibiciones. Los sabios del Talmud y el Midrash analizan Levítico 18 con un enfoque en el que la prevención y el control del Yetzer Hará, la inclinación al mal, tiene que estar sujeto. En el Tratado de Sukkah 52a se discute la naturaleza del impulso sexual. Hay una frase famosa que describe cómo funciona la inmoralidad. Dice, hay un pequeño órgano en el hombre. Si lo dejas con hambre, éste está satisfecho. Si lo sacias, tiene hambre. Los sabios enseñan que alimentar el impulso con imágenes o actos no lo van a calmar, sino que lo van a aumentar, ¿sí? La satisfacción constante de los impulsos carnales crea una adicción espiritual. El Midrash
Vayikra Rabá 24a comenta sobre el inicio de las leyes de santidad que siguen a las prohibiciones sexuales de Levítico 18. Donde quiera que encuentres una advertencia contra la inmoralidad sexual, encontrarás el llamado a la santidad. Para el temeroso de Hashem, ser santo no significa ser un ángel, sino ser separado. La santidad se logra poniendo límites a los impulsos. Sin límites, el ser humano se degrada. El Pirkei Avot, la ética de los padres, nos cita un texto sobre el dominio propio. ¿Quién es fuerte? Aquel que domina su inclinación. Aquel que domina sus impulsos más bajos, ese es más fuerte. Nos menciona 3 cosas para no caer en las garras del pecado. Debes saber de dónde vienes y a dónde vas y ante quién habrás de rendir cuentas. El pecado no ocurre de la noche a la mañana. La lascivia, fornicación y toda inmoralidad sexual es una consecuencia de nuestros impulsos y acciones más bajas. Y nos olvidamos que todo esto trae consecuencias muy graves. No solo se prohíbe el acto inmoral, sino mirar con el deseo y el pensamiento impuro. Nos lo menciona nuestro Maestro de Justicia, Yeshua HaMashiach, en Mateo 5:28. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La palabra clave aquí no es simplemente mirar, sino mirar para codiciar. Se refiere a una mirada prolongada y voluntaria con el fin de alimentar el deseo sexual de la inmoralidad. Yeshua enseña que el pecado no comienza cuando el cuerpo actúa, sino cuando la mente acepta y disfruta el pensamiento prohibido. Al igual que en Levíticos 18, el objetivo es proteger la santidad del ser humano. Yeshua señala que el corazón es la fuente de donde salen los malos deseos. Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Yeshua establece una jerarquía que explica cómo se llega a la corrupción moral que hemos mencionado anteriormente. El origen del corazón no se refiere al órgano físico, sino al centro de la voluntad, a las emociones, al intelecto. El primer brote son los malos pensamientos. Todo acto externo, como el adulterio o la inmoralidad, fue primero en pensamiento. ¿Sí? Ese pensamiento fue alimentado a la mente, que nos lleva a la acción, que será la inmoralidad sexual. Aprendemos que la desnudez descubierta es la práctica que fue antes una desnudez deseada en el pensamiento. Lo que vemos en redes sociales entra por los ojos y se deposita en el corazón. Si el corazón se llena de imágenes prohibidas, lo que saldrá de la naturaleza serán pensamientos y actos alineados con esa corrupción. Yeshua quita las excusas externas. No podemos culpar solo a la tentación. Él nos dice que nosotros somos responsables de lo que permitimos que crezca en nuestro interior. Proverbios 4:23 ofrece un remedio práctico. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. En el mundo digital, el mirar para codiciar es constante a través de fotos y videos. Yeshua advierte que el daño espiritual ocurre en la intimidad del pensamiento, mucho antes de que se cometa una falta pública o física. Mateo 5:29 nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No es un llamado a la mutilación física, sino a tomar medidas drásticas para eliminar las fuentes de tentación, como dejar de seguir cierto tipo de cuentas de redes sociales o páginas web y alejarse de entornos nocivos de inmoralidad. A la luz de la Torá, se menciona que la inmoralidad sexual es el pecado que más mancha el alma, porque es un uso incorrecto de la energía creativa de la vida. Se dice que cuando la inmoralidad se vuelve pública y descarada, la bendición se retira de la tierra. Eso es tremendo. El Midrash Tanjumá, en Shelah 15, y también el comentarista Rashi nos mencionan y explican el proceso del pecado de la inmoralidad sexual
de la siguiente manera. En hebreo se dice, el ojo ve, el corazón desea y el cuerpo comete el pecado. El ojo es la ventana o el espía, simplemente capta la imagen, esclaviza el objeto prohibido. El corazón es donde se procesa la emoción. Una vez que el ojo ve, el corazón empieza a desearlo y a codiciar. Y finalmente el cuerpo es el ejecutor. Una vez que el deseo se estableció, los miembros del cuerpo actúan para conseguir lo que el corazón pide y desea. De ahí que en el libro de Bamidbar o Números 15:39 se advierte al pueblo de Israel precisamente sobre esto, para que no mires en pos de vuestros corazón y en vuestros ojos y en pos de los cuales os habéis prostituido. Este acto de ver, desear y actuar precisamente es el ciclo que las redes sociales están explotando hoy en día para mantener atrapados en la inmoralidad sexual. Pongamos un cerco de protección para no caer en la prohibición de la inmoralidad en estos tiempos, porque todos estamos expuestos, tanto hombres como mujeres, niños, jóvenes y adultos. Es un tiempo donde la inmoralidad está por todos lados, incluso en los lugares donde se estudia Torah. Es fuerte, pero así es y así se nos menciona. Y también se nos menciona que sucederá en los tiempos finales. El Talmud de Babilonia en el Tratado de Sotá 49 y también al final de la Mishnah en Sotá 9:15, en estos textos los sabios describen las señales de la época conocida como Ikbeitá de Mashiach, los talones o pasos de Mashiach, que es el periodo previo a la redención final, a la Geulá. Sotá 49, el texto enumera una serie de desgracias y degradaciones sociales y espirituales que ocurrirán justo antes de la Geulá, citando, en los pasos de Mashiach la insolencia aumentará y la inmoralidad. El lugar de reunión de los sabios, estudiantes de Torah, se convertirá en un lugar de promiscuidad, siendo una conducta sin freno moral y vivir sin límites, sobre todo en la inmoralidad sexual. Es un ataque directo a la santidad, ya que los lugares donde se estudia Torah, las yeshivot sin agua, serán invadidos por la inmoralidad, y la mayoría de los que deberían estar ahí se verán asediados por las tentaciones de inmoralidad. El texto también menciona que la sabiduría de los sabios se pudrirá y que los que temen al pecado serán dispersados. Esto sugiere que el ambiente espiritual será tan denso que incluso los estudiantes de Torah sentirán el ataque de la impureza externa de la generación. Aunque el Talmud da señal a la luz de la Torah, esta es la última batalla. La Geulá es el momento en el que la luz de la Torah será más fuerte por ley de equilibrio espiritual. El lado de la impureza lanza sus ataques más feroces en el área de la sexualidad. Se enseña que la protección del estudiante de Torah depende de guardar el pacto y los preceptos establecidos en la Torah. Por ello, el ataque de la inmoralidad busca específicamente dañar la conexión de todo temeroso de Hashem que estudia Torah, ya que es la principal fuente de conexión para la pureza y la santidad. Muchos sabios contemporáneos asocian este pasaje del Talmud con el desafío de Internet. Hoy un estudiante de Torah puede estar en una biblioteca sagrada, pero a través de su teléfono, su lugar de reunión puede convertirse instantáneamente en un lugar de promiscuidad debido a la publicidad, las redes sociales y la facilidad de acceso a la inmoralidad visual. Se considera que vencer esta inmoralidad pública es la prueba de fuego para los estudiantes de Torah de esta generación antes de la llegada de Mashiach. El Talmud termina esta sección con una nota con demasiada realidad. Pregunta, ¿en quién podemos confiar? Y responde, solo nuestro Padre que está en los cielos, indicando que la presión moral será tan fuerte que solo la ayuda divina y un esfuerzo consciente pueden sostener al estudiante y temeroso de Hashem. Si Aharet Mot es la ascensión, nuestra siguiente porción de Kedoshim es una expansión natural de la divinidad, ya que la santidad no es huir del mundo, sino elevar lo mundano a un nivel divino. Kedoshim nos menciona, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos sean
porque soy yo. Hashem su Elohim, todo hombre a su madre y a su padre reverenciarán, y mi Shabbatón guardarán. Yo soy Hashem su Elohim. No se dirijan hacia los ídolos y dioses fundidos, no hagan para ustedes. Yo soy Hashem su Elohim. Kedoshim, que significa santos, consagrados o apartados, nos instruye a todos los temerosos de Hashem a elevar nuestro comportamiento cotidiano, imitando la santidad del Eterno a través de las acciones morales, éticas y rituales. Y para que esto realmente sea posible, se le incitó a Israel a evitar las impurezas espirituales que se generan a raíz de las prácticas sexuales y religiosas, ya que el mandato sed santos porque yo, el Eterno vuestro Elohim, soy santo, es el eje central de toda la Torah. El punto más profundo de la santidad en hebreo, Kedushá, según los sabios y la luz de la Torah, no es el aislamiento, sino la separación constante dentro de lo permitido. El comentario de Nachmanides, el Rambam, es fundamental. Él explica que una persona podría técnicamente cumplir todas las leyes, como comer kosher, tener intimidad solo con su esposa, manejar los 613 preceptos de la Torah perfecto, no hablar lashon hará o decir mentiras. Sin embargo, podría ser un glotón, un inmoral sexual, un murmurador, un grosero, un calumniador. La santidad consiste en autolimitarnos, incluso en las cosas que la ley nos permite. Existe una frase en hebreo, Kedesh asmaje be mutar laj, que se traduce santifícate en lo que te está permitido. Es el dominio sobre el impulso carnal, no porque sea pecado, sino para no ser esclavos del deseo. La palabra hebrea kadosh no significa bueno o puro, en primer lugar, sino apartado o distinto, para ser santos para Hashem. Debemos crear una distinción entre lo animal y lo humano. En el contexto de la inmoralidad que mencionamos anteriormente, ser santo es poner una barrera mental, una separación entre el ojo que ve y el corazón que desea. Es la capacidad de decir, esto no me pertenece, aunque esté frente a mis ojos. Lo más profundo de Kedoshim es que mezcla leyes de pureza sexual con leyes de justicia social. Dejar comida para el pobre, no robar, no chismear, ya que no puedes ser santo para el Eterno si eres injusto con tu prójimo. La santidad culmina en el pasaje 18 de nuestro estudio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los sabios enseñan que el control de los impulsos más bajos es el paso previo necesario para poder amar de verdad. El nivel más alto es imitar los atributos de Hashem. Así como el Eterno es invisible y está por encima de la materia, el ser humano alcanza la santidad cuando sus decisiones espirituales dominan su biología material. Ser santo es actuar por voluntad divina y no por instinto animal. La santidad de Kedoshim se resume en integridad. Ser la misma persona en el templo, en el negocio, en las redes sociales, en la alcoba matrimonial y en lo oculto. De esta forma elevamos lo mundano a lo sagrado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva dice que es la regla general de toda la Torah, ya que a la luz de la Torah todas las almas son una sola, ¿sí? Están unidas en una sola raíz. Odiar a otro es dañar la propia estructura de uno, ¿sí? Estamos dañando nuestra propia neshama. Aquí aprendemos por qué este shur es llamado el corazón de la Torah, ya que se refiere al capítulo 19 y específicamente en el pasuk 18, ya que en este texto existe la palabra amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se nos enseña que Vayikra está justo en el centro de la Torah y el capítulo 19 es la porción de Kedoshim, donde se nos advierte a ser santos porque el Eterno es santo. Rabbi Akiva menciona que amar a tu prójimo como a ti mismo es la principal regla de la Torah. Hillel resumió toda la Torah en lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Toratot Kohanim, que es el libro de servicios del templo, donde se menciona cómo realizar los ritos de sacrificio y la pureza del Kohanim, pero también nos cita que de nada sirve el ritual
si nuestro corazón no está en hacer lo correcto hacia el otro. Por ende, entendemos, y si tenemos un corazón incorrecto para el Eterno, no podemos agradar directamente al Eterno. Y es como nos lo hace mención nuestro Santo Maestro de Justicia, Yeshua HaMashiach. El principio de toda la Torah se sostiene en cómo tratamos al prójimo. Sin eso, el resto no funciona. Yeshua toma el mandamiento de Levíticos 19:18 y lo eleva a una categoría central, convirtiéndolo en la llave que abre todo el entendimiento de la Torah. Mateo 22:37-40, Yeshua responde a la pregunta sobre cuál es el mandamiento más importante. Tras citar el Shema, ¿sí? Amarás al Eterno con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿sí? Añade, y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yeshua enseña que la santidad no está completa solo con no pecar. La santidad se cumple cuando el amor al prójimo guía nuestras acciones. Si amamos al prójimo, no lo usamos como un objeto para el placer visual o físico. Mateo 7:12, Yeshua traduce el amor al prójimo en una acción práctica que sirve para frenar los impulsos carnales. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si no queremos que nuestros seres queridos sean mirados como objetos de inmoralidad, abusados o maltratados, no hagamos lo mismo con las demás personas que convivimos a diario. El amor al prójimo es el respeto a la dignidad de los demás. Juan 13:34, Yeshua lleva el nivel de Levíticos un paso más allá. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Mientras que Levíticos dice como a ti mismo, poniendo el amor propio como medida, Yeshua dice como yo os he amado, poniendo el sacrificio y la pureza de él como medida. Es un amor que protege, que no busca lo suyo y que se guarda en santidad por el bien de los demás. Esta perspectiva es fundamental, porque la santidad, la Kedushá, no es solo lo que evitamos hacer con los demás, sino cómo moldeamos nuestro carácter para que la presencia del Eterno pueda habitar en nosotros. Es por eso que desde una conducta espiritual elevada debemos enfocarnos en el dominio del alma sobre las reacciones impulsivas. Siguiendo la enseñanza de Yeshua de que del corazón salen todo, el amor al prójimo se manifiesta primero en la limpieza interior y amándonos primeramente a nosotros mismos, ya que en lo espiritual la ira se compara con la idolatría, porque en el momento del enojo la persona deja de ser gobernada por Hashem y es gobernada por el instinto del mal y sus impulsos. El tener odio es descubrir la desnudez del alma propia, dejando expuesto toda amargura, ¿sí? Amar al prójimo es liberar al otro de nuestras deudas para liberar nuestra propia conexión con el Eterno. Mateo 6:12 es una de las condiciones más profundas y desafiantes que Yeshua dejó para nuestra conducta espiritual. Y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra como establece una medida exacta. Yeshua no nos enseñó a pedir un perdón incondicional, sino un perdón reflejado. Estamos diciendo, Padre, utiliza el mismo criterio que yo uso con mi prójimo para juzgarme a mí. Si somos implacables, pedimos que Hashem sea implacable con nosotros. Si somos misericordiosos, abrimos la puerta a su misericordia. Mateo 6:14-15, dejando claro que no es una sugerencia, sino una ley espiritual, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Espiritualmente, el rencor actúa como un bloque, ¿sí?, que impide que la luz divina fluya. Al no perdonar, la persona se encierra en su propio daño. Al entender que nosotros también necesitamos ser perdonados por nuestras palabras obscenas o daños espirituales a los demás. Cuando llega el momento de perdonar, en ese momento la ira, ¿sí?, contra el prójimo pierde su fuerza.
En el pensamiento hebreo esto se conoce como justicia retributiva. Si queremos que el mundo sea redimido, debemos empezar por limpiar nuestras cuentas personales. El perdón es el acto más alto de amor al prójimo, porque significa renunciar al derecho de cobrar una ofensa para perseverar la paz espiritual del otro y la nuestra. El amor al prójimo se mide por la distancia que hay entre nuestro pensamiento y nuestra lengua. Yeshua advirtió que de toda palabra ociosa daremos cuentas. El lenguaje sucio o violento contamina el área espiritual de quienes nos rodean. Ser santo es usar la boca, el instrumento con el que Elohim creó el mundo, solo para bendecir, consolar o enseñar. Yeshua enfatizó en el no poner tropiezo a los pequeños. Amar al prójimo es ser consciente de que nuestras acciones, la ira, impaciencia y chisme, afectan la fe de los demás. Si mi conducta espiritual es errática y violenta, estoy dañando el alma de mi hermano, lo cual es la falta de amor más profunda. La santidad no es no tener impulsos, sino tener un filtro espiritual tan refinado que la ira, el rencor y las palabras hirientes se detengan antes de salir. Amar al prójimo como a uno mismo es, en última instancia, la forma en que podemos acercarnos a Shem y que deseamos esa paz para nuestra Neshama. Se nos enseña que la Geulá, la redención, llega cuando aprendemos a dominar el ojo que ve y el corazón que siente, a través del dominio de nuestro cuerpo. Porque quien ama de verdad no puede hacer lo desagradable ante el Eterno, porque el amor busca la santidad del otro. Para finalizar este shur, debemos unir el rigor de Aharei Mod, que marca los límites y lo que debemos evitar, con la elevación de Kedoshim, que nos llama a la acción santa, bajo la luz de las enseñanzas de Mashiach Yeshua. Hemos navegado por la profundidad de estas dos porciones, entendiendo que la santidad no es un concepto abstracto, sino una serie de decisiones cotidianas que nacen en el corazón y se manifiestan en nuestra conducta. Aprendimos que descubrir la desnudez no es solo un mandato sobre la moralidad física, sino una advertencia sobre el respeto a la dignidad y la estructura de la familia. Los límites que Hashem establece no son para restringir nuestra libertad, sino para proteger nuestro espíritu de la corrupción moral. En un mundo donde lo oculto se ha vuelto público a través de las redes sociales, el llamado de Aharei Mod es poner vallas en nuestros ojos para guardar el santuario de nuestra mente. Ser santos, Kedoshim, significa ser distintos. La verdadera santidad se demuestra cuando dominamos nuestros impulsos naturales. Cambiamos la ira por la templanza, cambiamos el rencor por el perdón y sustituimos las palabras obscenas por la Lashon HaKodesh, la lengua santa. Como bien nos enseñó Yeshua HaMashiach, la santidad comienza donde nadie nos ve, en la intención del corazón. El punto más alto de este estudio es el mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua nos recuerda que este es el motor de toda la Torah. Si realmente amamos a nuestro prójimo, no podemos dañarlo físicamente ni espiritualmente. El perdón que pedimos en el Padre Nuestro es el puente final. Solo cuando liberamos al otro del juicio de nuestra ira, quedamos nosotros libres para recibir la misericordia divina. Estamos viviendo los tiempos de la Geulá, la redención, una época donde la luz de la Torah se enfrenta a la oscuridad de la inmoralidad y la violencia verbal. La profecía nos advierte que los que buscamos la verdad serán atacados por estos patrones de conducta. Sin embargo, nuestra victoria no reside en la fuerza, sino en la conciencia. Al guardar nuestros ojos, purificar nuestra lengua y perdonar a quien nosotros hemos ofendido o quien nos ha ofendido, estamos acelerando la llegada del reino. Ser santos para Hashem es en última instancia reflejar su luz en cada interacción humana que tengamos con los demás. Sigamos cambiando día con día. No somos perfectos, pero podemos hacerlo. Sí, podemos hacerlo correcto. Estamos en el conteo del Omer y en el mes de Iyar, tiempos de santidad física y rectificación espiritual. No dejemos que el enemigo nos use como piedra de tropiezo para los demás y perdamos el rumbo que Hashem nos trazó, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante.
Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, Rey del Universo, misericordioso y benévolo, nos acercamos a ti con un corazón humilde, agradecido, por la luz de tu Torah y las enseñanzas de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua HaMashiach. Hoy te pedimos que tu santidad no sea solo una palabra en nuestros labios, sino una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a ser Kedoshim, santos, Kadosh, dándonos la fuerza para dominar nuestros impulsos y la sabiduría para poner vallas en nuestros ojos frente a la inmoralidad del mundo. Limpia nuestro corazón de toda raíz de ira y rencor. Permítenos perdonar a quienes nos han ofendido, así como nosotros anhelamos tu perdón cada día. Que nuestras palabras no sean palabras que dañan, sino bálsamos que sanan. Que de nuestra boca solo brote bendición y no maldición. Danos un espíritu de amor genuino para ver en cada prójimo tu imagen divina. Que en estos tiempos de prueba nuestra conducta sea un faro que anuncie la cercanía de la Geulá. Guarda nuestros pasos, protege nuestras familias y permite que nuestra vida sea un sacrificio vivo, agradable ante tus ojos. Que la paz del cielo gobierne nuestra mente y que cada una de nuestras acciones sea para la gloria de tu santo nombre y poder estar cerca de tu presencia divina, santificando nuestro corazón. Amén y amén. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este estudio haya sido de bendición a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo estudio. Shabbat Shalom.